Muy bien, mis queridos hermanos, estamos acá en esta preciosa mañana con el fin de bendecir y adorar el nombre del Señor y también con el fin de poder aprender de su palabra. Y vamos a orarle al Señor antes, porque dentro de nuestra oración siempre debemos de estar pidiéndole al Señor, Señor, que no salga como de entrega, que salga diferente, que salga, Señor, con el conocimiento, que salga, Señor, lleno de tu espíritu. Muchas cosas le podemos pedir a Dios, pero hay que hacerlo en oración, no dejarlo ahí en el aire. Hoy vamos a mirar un texto que precisamente nos habla de la oración. Vamos a leerlo y continuamos con la oración, mis queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, y vamos a leer solo los versículos del 1 al 3 y luego vamos a leer, a medida que estemos estudiando, vamos a leer otros versos. Nehemías capítulo 1, nos colocamos sobre nuestros pies un minuto más y dice la palabra de Dios. Ya estamos todos en Nehemías. Amén. Dice la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Hilcías. Aconteció en el año de Quisleu. Ese es entre diciembre y noviembre. En ese año 20 estaba yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Tiene que haber propósito cuando yo vengo a la iglesia, porque no puedo llegar a la iglesia o venir a la iglesia por venir. Quiero preguntarles, mis queridos hermanos, ¿hay alguna persona muda acá? Muy bien, claro, muy bien. No hay mudos en este momento acá en la iglesia, respetando de pronto alguna deficiencia, pero ustedes no se han hecho una gran pregunta, y es ¿cómo oran los mudos? No, bueno, hay una respuesta, claro. No es que oren por señas, no, o lo pueden hacer, pero más con el pensamiento, porque sabemos que nuestro Dios tiene la autoridad, el poder para leer nuestros pensamientos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un hombre que escuchó un relato, y ese relato afectó profundamente sus sentimientos. Ese relato llevó a este hombre a buscar consuelo en la oración, en una oración ardiente, en una oración prolongada, en una oración profunda, buscando que Dios le favoreciera. Mis queridos hermanos, la oración hace parte de nuestra vida cotidiana. La oración es una disciplina que cada uno de nosotros debemos de aplicar, de ejercer, de desarrollar durante toda nuestra vida como creyentes. Y es un área que no se puede descuidar, porque dependemos de la oración para presentarnos delante de Dios continuamente o constantemente. Y cuando lo hacemos, cuando oramos, entonces vivimos seguros, porque la oración me da seguridad en la presencia de Dios, y la oración también hace parte de la comunión que yo tengo con el Señor. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a mirar entonces a un hombre que fue comisionado por Dios para cumplir una misión, para restaurar el muro de Israel.
Bajo el título La oración en nuestra vida cotidiana, vamos a mirar 4 aspectos. Primero es un hombre de oración. El segundo aspecto es la oración en nuestros propósitos. El tercer aspecto, la oración en nuestro trabajo. Y el cuarto aspecto es por qué debemos de orar. El primer aspecto, mis queridos hermanos, un hombre de oración. Quiero hablarles un poquitico del contexto y también hacer una comparación. En ese momento, Israel había sido invadido en primer lugar por los babilonios, y luego los babilonios fueron vencidos por Persia, y el pueblo estaba cautivo en ese momento, y ahí fue donde se estaba desarrollando este episodio de la palabra del Señor. Nehemías significa Dios ha consolado, porque Dios le llamó y le colocó ese nombre en su infinita sabiduría. Nehemías era copero del rey y terminó como gobernante o como gobernador civil ahí en ese reinado con este rey, el rey de Persia. En ese momento estaba Artajerjes como rey, y Nehemías había recibido entonces de parte de Dios una comisión. ¿Pero a qué se debió esa comisión? Porque Nehemías había recibido una noticia que hizo que decayera, una noticia. En el versículo 3 dice la escritura: y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Estaban en gran adversidad, estaban en aflicción, estaban agraviados, porque fuera de que había una parte que había sido tomada por el rey para que le sirviera, pero había otra parte de los que habían escapado, pero estaban siendo humillados por el mismo reino. Cuando el rey se acerca a Nehemías, le pregunta, él era el copero del rey, y el rey le mira su rostro y se da cuenta que no es el mismo Nehemías de todos los días, y le pregunta, ¿por qué estás decaído? Y él le responde con tristeza, porque la ciudad de mis antepasados está en ruinas. ¿Y qué ocurre entonces cuando Nehemías le da esta respuesta? Le pide, cuando habla con el rey, le dice y le pide permiso para él ir a reconstruir las murallas, y lo más tremendo es que el rey accede a esta petición y le concede algunas concesiones para que realice esta labor. Pero esto no ocurre como por arte de magia. No, Nehemías iba o estaba con Dios, y Dios estaba de parte de Nehemías, porque Nehemías oraba a Dios, y por eso obtuvo este respaldo de parte del rey. ¿Cuánto duró Nehemías orando? 5 minutos, un día, una semana. No, Nehemías duró orando 5 meses, y en esos 5 meses tuvo respuesta de Dios, porque el rey dispuso en su momento ayudarle, darle provisión, soldados, madera y todo lo que él necesitaba, permisos escritos para ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, en este proyecto ya había bastante oración, 5 meses esperando la respuesta, porque aparte de que Nehemías era el copero del rey, tenía esa relación con Dios, pero era un hombre que tenía cualidades, y era un hombre valeroso, era un hombre que perseveraba, era un hombre patriota, era un hombre diligente. Y
entre las cualidades más importantes que tenía Nehemías era que era un hombre de fe, un hombre que tenía su relación con Dios y oraba constantemente, y más cuando se le presentaban dificultades. Dentro de esas dificultades, miremos ahí mismo en el mismo libro, en el versículo del capítulo 1, versículo 4, él le pide al Señor, esté atento, cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Capítulo 2, versículo 4, dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. Capítulo 4, versículo 4 y 9. Dice, oye, oh Dios, Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautividad. Esos son algunos momentos donde Nehemías tuvo dificultades en este proyecto, pero lo que hacía Nehemías era siempre ir a la presencia de Dios para encontrar apoyo, para encontrar respaldo, para no hacer las cosas a su manera, sino a la forma de Dios. Ahora, Nehemías no hace cualquier oración. Es una oración que tiene elementos como el ruego. Versículo 4, lo volvemos a leer. Cuando oí, me senté, lloré e hice duelo, ayuné y oré delante de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Ahí lo tienen. Lloró, ayunó, hizo duelo. Pero si usted lee, pasa de largo. Pero sí se detiene en cada palabra, en cada acción, porque él llora. ¿Pero por qué llora Nehemías? ¿Acaso era un llorón? No. Le dolía lo que estaba pasando con su pueblo, le dolía a sus hermanos, le dolía a su familia. ¿Cómo estaban en ese momento? Ese duelo, hermanos, también era un dolor profundo que sentía Nehemías. Porque el duelo tiene que ver con la pérdida de un ser querido o de una pérdida significativa para usted. El ayuno es una forma o una disciplina, hermanos, que nos lleva a decirle a esta carne que no, y al espíritu que sí. Y por eso la oración de Nehemías no era cualquier oración, mis hermanos. Era una oración que él la sentía desde lo más profundo de su corazón. Y sigue en el versículo 5. ¿Qué más dijo Nehemías a Dios? Le exaltó. Versículo 5. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Le estaba exaltando, estaba reconociendo lo que Dios era en su poder y en autoridad, reconociendo que él le podía ayudar. Pero sigue la oración en el versículo 5, porque fuera de que le exalta, entonces reconoce y le dice que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. ¿Cuántas veces hemos ido a Dios nosotros con una característica de estas y le hemos podido decir al Señor, Señor, yo he guardado tus mandamientos? Eso hay que tener carácter, hay que tener disciplina para decirle al Señor, en estos tiempos he guardado tus mandamientos, Señor. Por eso estamos hoy bajo la gracia de Dios. Pero Nehemías dice, he guardado tus mandamientos, a los que aman y guardan tus mandamientos. Ahora, ¿qué otro elemento tiene esta oración, hermanos? Miren el versículo 6, donde ya le hace la petición, le dice, esté atento tu oído y esté atento tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora día y noche. O sea que Nehemías no oraba
sino a raticos. Era una oración constante, era una oración que no paraba, porque era una oración profunda, hermanos. Y uno puede decir, en medio de esta oración o de estos versos, es que las circunstancias adversas nos acercan a Dios. ¿Es verdad eso? Sí, hermanos, eso es verdad. Las circunstancias adversas nos hacen más sensibles a Dios. Eso es algo real. Y eso estaba pasando con Nehemías. La situación de su familia, de su pueblo, lo tenía consternado, y eso lo llevaba a estar orando de día y de noche. Ahora le expresa su motivo y le dice: por los hijos de Israel, que al mismo tiempo era el pueblo de Nehemías. Y aquí hay otro elemento importante. Versículo 7 le dice: los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti en extremo, nos hemos corrompido y no hemos guardado tus mandamientos y estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Lo que hace acá Nehemías es confesar la falta. Y eso que la falta no era de él, pero él se estaba incluyendo como pueblo, se estaba incluyendo porque él era parte del pueblo de Israel. Y dice que fue en extremo que pecaron porque no guardaron los mandamientos de Dios. Dice, se corrompieron. O sea que estaban hasta la coronilla, untados de la maldad, no guardaron la ley de Moisés. Nosotros también, hermanos, en estos tiempos, cuando vayamos a Dios, tenemos que decir y expresar lo malo que hacemos. Diario, porque es diariamente que afrentamos la ley del Señor. Pero falta otro elemento que incluye Nehemías en esta oración, y es que le recuerda a Dios sus promesas. Versículos 8, 9 y 10. Vamos a leerlos. Dice la palabra del Señor: acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Eso estaba ocurriendo, o había ocurrido. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimisteis con gran poder y con tu mano poderosa. Verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora el buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Tremendo, mis queridos hermanos, esta oración. Y nos podríamos quedar hablando mucho, sacando todavía parte de esta oración, que es un ejemplo que debe de ser un motivo para nosotros de oración en medio de la adversidad, en medio de la comisión que Dios puede dar a cada uno de nosotros, y debemos de hacerlo. Como segundo, la oración en nuestros proyectos. ¿Cuántos de vosotros o de nosotros oramos antes de realizar cualquier actividad, cualquier proyecto? Nehemías se sintió triste, tan triste que su corazón se conmovió para ayudar al pueblo, y antes de elaborar un proyecto, ¿qué hizo Nehemías? Le oró al Señor, ayunó, oró, hizo duelo por ese proyecto que incluía al pueblo de Israel, que estaba esparcido, y los que estaban allá estaban sufriendo. Ese proyecto era levantar esos muros, pero primero levantó un muro inquebrantable con la oración.
Amén. Eso. Cuando nosotros, hermanos, profundizamos en nuestras oraciones, Dios obra, Dios toca corazones. Y recuerden que les he dicho, ahorita en enero les decía, no dejen de orar por su familia, no los descuiden espiritualmente, porque debe de ser un proyecto de cada uno de nosotros estar orando por la familia. Hijos, padres, madres, sobrinos, primos segundos, no sé, debemos de tener la oración por ellos. Debemos de tener ese proyecto de que lleguen a los pies de Cristo en el momento en que Dios toque sus corazones. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario orar cuando tengamos algún tipo de proyecto, sean personales o nos comisionen a cumplir una misión. ¿Sí? ¿Orar para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque cuando Dios se glorifica, nosotros le damos a Él la honra y la gloria. Amén. Eso es nuestra vida, su vida. Es para glorificar el nombre de Dios, para la alabanza de su nombre, dice la Escritura. Por eso debemos de tenerlo siempre en cuenta y glorificarlo cuando Él nos responda, o así no nos responda, glorificar el nombre de Dios, porque cuando nosotros contamos con Dios el 100%, entonces Él nos responde el 100%, porque esa es la respuesta de Dios, ese es su respaldo cuando nosotros hacemos parte de su voluntad. Oremos entonces cuando usted tenga un viaje, cuando tenga un proyecto, ore en su trabajo, ore por el estudio, ore para hacer la voluntad de Dios, ore en el ministerio, en lo que usted esté realizando en la iglesia, ore constantemente. Y ahora, hermanos, dentro de esa oración siempre vamos a tener obstáculos, como los tuvo Nehemías. Nosotros no estamos exentos de críticas, no estamos exentos de que nos cuestionen, porque el maligno utiliza a la gente muchas veces para desmotivar nuestros proyectos. ¿Cuántas personas te dicen que estás loco porque te ven orando? ¿Cuántas veces la gente te critica? Porque generalmente cuando estamos orando abrimos nuestros labios muchas veces, o la mayoría de las veces, y la gente piensa que estamos hablando solos, que nos estamos disvariando, ¿sí? Ahora, cuando les digo que el maligno va a utilizar a las personas para hacer estas críticas o para acomplejarnos, para darnos ánimo, para volvernos perezosos o para que tengamos un enfriamiento espiritual, él lo va a hacer. El maligno lo va a hacer. Esa es su labor. Entonces, no podemos desanimarnos. No podemos desestabilizarnos emocionalmente cuando tengamos un proyecto. Tenemos que entender que no podemos evitar esta parte. No podemos evitar las burlas o la envidia o la crítica que la gente puede hacer, el sarcasmo. Eso lo utiliza mucho el mundo con los creyentes. Pero si somos conscientes de que estamos dentro de los propósitos de Dios y que Él nos ha comisionado, debe de ser nuestra bandera para seguir adelante. Por eso, cuando Dios nos coloca un proyecto delante para que lo realicemos, debemos sentarnos y calcular el costo o investigar para que hagamos las cosas bien y evitemos esas contrariedades. Muchas veces en nuestros proyectos no van a salir todas las cosas bien, pero lo peor es no tener a Dios en cuenta para esos proyectos. Creo que eso nos pasa mucho. Por eso debemos de cambiar nuestra actitud y entregarle a Dios cada proyecto que tengamos en nuestra vida. Y mencioné algunos, como Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame, como algún viaje, trabajo, estudio, la iglesia y tantas cosas que se nos presentan en la vida cotidiana. Todo se lo debemos de colocar en manos
del Señor. Como tercero, la oración en nuestro trabajo. Pastor Efigenio mencionaba algo la semana pasada. Estaba hablando de quién, de qué personaje habló el domingo pasado el pastor. No, Jonás. Sí, de Jonás. ¿Y por qué mencionó esto? Porque Jonás tenía un carácter en el cual Dios quería trabajar. Porque les cuento de Jonás. Jonás tenía un carácter de resentimiento, donde había mucho resentimiento hacia esa tierra de Nínive. Porque los ninivitas les habían invadido y ellos afrentaron a su familia. Interesante. Pero seguimos hablando de Nehemías. Porque acá Nehemías es al contrario. Nehemías es un personaje, entonces, que ama a Dios, un hombre de fe, un hombre con cualidades, y que cuando comienza su labor, ya había orado 5 meses pidiéndole a Dios para que se hiciera realidad sus oraciones y Dios le apoyara. En el capítulo 4, versículo 1 al 3, estaba pasando algo. Vamos a mirarlo. Capítulo 4 del mismo libro, versículo del 1 al 3, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacemos con estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios y acabarán en un día? ¿Resucitarán entre los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican en el muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribaría. Oye, oh Dios, dejémoslo ahí en el 3. ¿Qué encontramos en estos versículos? Estamos diciendo que debemos de orar en el trabajo, pero ¿qué encontramos en estos versículos? Encontramos la oposición para realizar una tarea. Y en este caso era Nehemías el que estaba afectado o al que estaban atacando. Estos hombres eran los gobernadores, pero eran instrumentos para querer desmotivar la misión que tenía Nehemías. Pero lo que hacía Nehemías era orar. En el versículo 4 del capítulo 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Oraba y oraba. Nehemías contaba con Dios, contaba con el apoyo de Dios en esta labor. Mis hermanos, ¿será que en nuestro trabajo no encontramos hostilidad de parte de compañeros, compañeras? ¿Será que no encontramos personas que nos quieren aplastar? ¿Será que no encontramos personas que nos quieren hacer la cosa imposible o la vida imposible en nuestra labor? Creo que sí. Por lo menos a mí me ha pasado, no en ministerio, sino en la labor secular que realizo, porque el corazón del hombre está lleno de orgullo, de vanagloria, de envidia y de muchos sentimientos contrarios al amor de Dios. Por eso, si nosotros no oramos, estamos expuestos a todas estas cosas. Si no oramos, mis queridos hermanos, entonces vamos a estar vulnerables. Y la oración, mis queridos hermanos, es una protección, es como un escudo invisible cuando tenemos la suficiente confianza en Dios y cuando dejamos toda nuestra labor en manos de Dios. Por eso no diga que hoy va a ir a orar al trabajo porque no tuvo tiempo en la semana o en el día o en la mañana. No lo haga, porque cuando llegue a su trabajo
va a estar ocupado en su trabajo y se le va a olvidar. Hay es que sacar el tiempo para orar en la mañana, para leer la Biblia, para hacer el devocional. Haz que yo madrugo mucho, levántese una hora más. Me toca ir en el metro, levántese más temprano, porque para otras necesidades sí podemos levantarnos más temprano, pero menos para dedicarle el tiempo a Dios. No nos engañemos, oremos cuando tengamos la oportunidad. En Mateo 1:35, Jesús se levantaba a orar temprano, tipo 4 de la mañana, 3:30 de la mañana, 4 estaba el Señor orando a su Padre. Jehová, Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Su pueblo, los que hemos creído en Él, los que buscamos mantener la comunión con Él, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Amén. Entonces dice el Proverbio 15:29, pero Él oye la oración de los justos. Dios oye nuestra oración y sus oídos están atentos. O sea que Dios constantemente está pendiente para que fulano, sutano esté orando. Así de sencillo, porque como hijos de Dios, entonces Él está pendiente a la voz de sus hijos. Y si Él nos ha colocado como ejemplo a Jesús, que es el cuarto punto, ¿por qué debo de orar antes? Es porque Jesús es el ejemplo que Él nos coloca. Jesús se levantaba a orar temprano en todo lo que tenía que hacer. Y si Jesús madrugaba, ¿yo por qué no madrugo? Sí. Me debo de acostar más temprano para no cansarme durante el día y poder madrugar. Disciplina, mis queridos hermanos, para poder dedicarle el tiempo a Dios. Ahora, ¿por qué entonces debo de orar antes? Porque me da tiempo para dejarle cualquier situación en manos de Dios. ¿Por qué debo de orar antes? Porque la oración aclara la visión que Dios tiene para mí, cómo voy a desarrollar mi día. ¿Por qué debo de orar antes? Porque cuando yo oro, estoy tranquilo, estoy confiado en Dios, porque Dios quita mi ansiedad, me quita la preocupación cuando estoy o cuando oro antes de salir. ¿Por qué debo orar por la mañana? Porque se enciende mi fe, porque salgo más confiado en Dios. Por eso debo de orar antes, mis queridos hermanos. Ahora, si yo tengo mi disciplina de oración, estoy madrugando, estoy orándole al Señor, eso es lo más fácil que yo debo de hacer, porque Dios va a hacer lo imposible, porque es que yo a Dios le coloco es lo imposible, lo que yo no puedo hacer. ¿Sí? Entonces, Dios hace lo imposible, pero yo debo hacer lo posible de sacrificar el tiempo. ¿Y qué debo de entonces orar en la mañana? ¿Qué elementos debe de tener mi oración? Eso es un ejemplo. Acá Nehemías nos da un ejemplo. Entonces Nehemías, ¿qué fue lo primero que hizo? Colocó la petición delante de Dios. Lo segundo que hizo fue que le rogó a Dios. Lo tercero que hizo fue que reconoció quién era Dios. Lo cuarto que hizo fue confesar cómo estaba el pueblo. Y lo último que hizo Nehemías en su oración fue recordarle las promesas que había hecho para su pueblo. Ustedes me dirán, me preguntarán, pastor, ¿cuáles promesas ha hecho Dios para mí? Hay muchas. Hay que leer la Escritura. Lean los Salmos, Proverbios, los Evangelios. Las promesas están ahí.